yo voy a aprovechar de poner un poquitito en contexto. Esto es una situación bastante especial porque nosotros somos una de las unidades de un curso y se da en un contexto que tiene mucho que ver con estas jornadas. Ya nosotros las compartimos hace un tiempo, de la oportunidad de contarles un poco una historia de innovación. Nosotros tenemos una historia que ya tiene 6 años, contando el año 2020, y están aquí personas que son fundamentales de este proceso, como Paula Caballero, que fue la jefa del programa de formación fundamental. Todos nuestros compañeros también me imagino que están aquí, son parte de este proceso, porque obviamente nosotros somos la cara visible, pero en realidad hay un equipo muy grande detrás que es el programa de formación fundamental. Y la visión de Paula Caballero, como les contaba, hace muchos años, que justamente en una decisión de innovación absoluta para la universidad, permitió que nosotros comenzáramos a hacer oralidad, como les decía, una unidad dentro del curso de comunicación oral y escrita, incorporando metodologías artísticas, específicamente del teatro, y convirtiendo esta unidad en un taller 100% práctico y presencial. Hoy día la palabra clave, presencial o a distancia. Entonces, es muy importante que comprendan que esta transformación este año de un taller 100% presencial a una modalidad a distancia, pensando que los destinatarios es toda la universidad, es una decisión y una visión universitaria, lo digo por nuestras autoridades, y específicamente por nuestro equipo de trabajo que tiene una cultura de innovación. En el caso de nuestro oficio nosotros lo llamamos creación permanente, pero acá, bueno, se llama innovación, ¿no es cierto? Estar siempre viendo dificultades o situaciones que son coyunturales y transformarlas en pivotes para desarrollar nuevas maneras, nuevas formas de hacer educación. En esto es fundamental también destacar a don Gustavo Hawks, a Marcela Moris y a Margarita Valenzuela, que fueron fundamentales para todo lo que fue la digitalización, todo lo convertir en virtual, ¿no es cierto?, esta experiencia. Y quiero destacar especialmente, porque para nosotros es un súper lujo, haber modelado este curso gracias a Colchagua, que fue el último campus que se incorpora a esta experiencia de la unidad de oralidad a través de un taller práctico. Y nosotros, precisamente Juan Carlos y yo, tuvimos la oportunidad, como en el inicio, como en el 2014, de crear el curso con 4 cursos del campus de Colchagua, que son carreras profesionales. Así que esto es un logro de toda la universidad, no de nosotros específicamente. Contarles que nosotros también, en términos de la historia, somos un equipo, nosotros lo encabezamos, pero somos un equipo de 23 actores, 22 son los que realizan las clases. Nosotros, como les decíamos, somos el 40% en términos de nota, con estatus aprobatorio del curso de comunicación oral y escrita. Y bueno, nuestros profesores son actores profesionales y pedagogos teatrales. La metodología está basada en que nosotros modelamos un curso, o sea, las clases las hacemos nosotros, es la misma clase que se imparte a toda la universidad, y lo que va variando es justamente la experiencia en el aula. Con el grupo humano que se genera y obviamente con el liderazgo del docente que va conduciendo la experiencia grupal. Y los destinatarios, como les decíamos, son las cohortes desde el año 2015, porque nosotros pilotamos esto el 2014,
pero este año 2020 estamos hablando de más de 1.800 estudiantes incorporando por primera vez al campus Colchagua. Bien, gracias Paulina. El aprendizaje comprometido en el sílabo, la trayectoria que nosotros nos hicimos cargo de trabajar justamente cuando se nos dio esta oportunidad, nos fuimos al aprendizaje. ¿Qué aprendizaje tenemos comprometido nosotros dentro de esa trayectoria? Y bueno, y es transmitir mensajes utilizando su voz, gestos, objetos y otros para acompañar las ideas y asegurar la conexión entre el sentido del mensaje y el lenguaje corporal. Esto es fundamental, digamos, en términos de lo que es ser universitario, lo que es ser académico, lo que es estar en una clase o lo que es ser profesional el día de mañana. ¿Mm? Y la transformación se dio a través de, y la estructuramos como curso, tuvimos que cambiar todo el curso, pensar el curso de manera distinta, a través de los contenidos, la estructura de la clase y las evaluaciones. Como cambio en los contenidos, tuvimos que incorporar y nos dimos cuenta justamente el año pasado, la verdad que nos dimos cuenta cuando vino el estallido social de que, porque muchas cosas se resolvieron finalmente por video, pero no habíamos incorporado el lenguaje audiovisual, por lo tanto el año pasado no evaluamos ese lenguaje. Los chicos mandaban video, pero es distinto un lenguaje presencial a un lenguaje audiovisual. Entonces lo incorporamos como un contenido del curso. Encuadre, presentación, fondo, foco, iluminación, foco en la mirada, intención, etcétera. Y además, el arte. ¿Mm? También lo otro que incorporamos dentro de nuestras clases fue hacer hablar a los alumnos. Incorporamos los relatos testimoniales, que ellos hablaran desde su realidad, que compartieran ideas, creencias. ¿Mm? Y también otro aspecto que nosotros incorporamos dentro de los contenidos, que antes lo hacíamos en aula, los ejercicios prácticos que hacían los estudiantes lo hacían en situ con digamos, el modelo del profesor. Nosotros hacemos los ejercicios con los estudiantes. Nosotros transformamos eso en que los profesores desarrollamos cápsulas audiovisuales justamente que tienen que ver con el lenguaje audiovisual y si hablamos de fondo, lo hacíamos en el fondo, ¿no es cierto? Y se incorporaron dentro digamos, de estos contenidos 3 cápsulas de 5 minutos cada clase, donde se pasaban esos contenidos. Otra cosa que fue la estructura de la clase, ¿no? Eh, todos los ejercicios que eran prácticos en un minuto, en el aula, en la sala de clase, donde teníamos que correr la silla, ¿no es cierto? Ahora eran frente a cámara, se convirtieron en ejercicios prácticos frente a cámara. Los alumnos realizaban durante este semestre ejercicio, video, individual y colectivamente, clase a clase. Ellos de una u otra manera el profesor daba los contenidos, discutían los contenidos, ellos realizaban y esta es la diferencia entre lo sincrónico y asincrónico, la hora sincrónica se le daba el tiempo para que ellos grabaran su video con el teléfono, etcétera, etcétera, y el profesor de una u otra manera estaba conectado, muchas preguntas sobre, profe, me pasa esto, me pasa el otro, y nosotros guiábamos ese proceso. Ellos grababan y enviaban a través de Educando, que se convirtió en la gran herramienta, ¿no es cierto? Mandaban sus videos. ¿Qué pasaba en la siguiente clase? Toda la primera parte de la clase, digamos los alumnos, los docentes, veían los videos de los alumnos al azar, muchas veces, y lo comentaban con los compañeros, ¿no es cierto? Se realizaba estos ejercicios de práctica en video y se daba la retroalimentación. Y lo que nosotros de ahí Bandura, digamos, nos ayuda y Vygotsky lo que tiene que ver con el aprendizaje vicario, que en el fondo es un modelamiento social. Yo voy aprendiendo desde el otro y voy modelando también desde la equivocación, el error, la vergüenza, etcétera, para ir, bueno, ahí hay unas fotos de alumnos haciendo ejercicio individual y práctico. ¿Mm? Ahora, otra cosa que tuvimos que transformar fueron las evaluaciones. Eh, fue principal acá que el alumno al hacer o poner
bueno, empezamos a plantearnos todo este tema del aula invertida, cómo hacemos que ellos se hacen cargo de su propio aprendizaje, etcétera. Bueno, esto fue más o menos modelado, yo creo, de una u otra manera durante el semestre tuvimos aula invertida, pero clase a clase era una cosa más bien híbrida entre las dos, entre dirigir un poco y dejarlo a ellos solos para que fueran haciendo sus creaciones, ¿no es cierto? Entonces creamos, en ese sentido, un instrumento de autoevaluación estudiantil que permitiera a los estudiantes, después de hacer la cápsula, escribir mediante un formato y hacerse consciente y responsable de sus propios aprendizajes. ¿Mm? También mantuvimos la encuesta estudiantil de percepción y satisfacción del taller que se hace cada año. Lamentablemente el 2019 no la hicimos por el estallido social, pero la retomamos en este contexto. Y también nosotros medimos los exámenes, los aprendizajes, perdón, a través de un examen ex ante y un examen ex post, ¿ya? Y mide al inicio cómo entran ellos, a través de la primera clase las indicaciones para que la segunda clase o antes de la segunda clase manden un video con un ejercicio concreto y eso al final del módulo se vuelve a pedir, digamos, en las mismas condiciones. Y se vuelve a repetir, le cambiamos el tema, pero las mismas condiciones son iguales. Entonces, en ese sentido, podemos evaluar los aprendizajes, examen ex ante, examen ex post, que después el profesor de cada curso va evaluando y va metiendo en un Google Drive. Y ahí fue un gran aliado Google Drive. Y ahí vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Marcela Mori, a Gustavo y a la Margarita Valenzuela y a la María Eliana Leos, porque ellos en el fondo nos enseñaron mucho de estas técnicas, cómo hacer no sabíamos antes. De hecho, en el examen de encuesta de percepción y satisfacción del taller de teatro, tenemos más de 1.200 respuestas de los estudiantes, lo cual también nos da cierto alivio. Y la Paulina ahí también tuvo que devanarse las cejas, las pestañas, ¿no es cierto?, aprendiendo todo esto de cómo hacer eh, estas encuestas. Fue un aprendizaje para todos, la verdad. Eso, sí. Ahí Sí, sí, Paulina. muy importante decir que esto a propósito de la historia, nosotros implementamos desde hace ya más de 3 años el examen ex ante y ex post y la encuesta de satisfacción, que como les decía, siempre tiene más de 1.000 respuestas, ¿no es cierto? Eh, bueno, antes las hacíamos de manera absolutamente precaria, incluso partimos sumando palitos. Entonces, el cambio que ha significado esto, la respuesta, el acopio y el registro inmediato de resultados, eh, es la verdad fascinante, fascinante en términos de lo de la transformación que puede ser la información que podemos hoy día registrar de esta experiencia. Como aciertos de este gran cambio, ya se ha dicho, ¿no? Que aprender el lenguaje audiovisual, porque todos hemos dicho la digitalización y todo, pero lo que nosotros, cómo nos estamos comunicando en este momento es a través de un lenguaje que no todos manejamos. Y la experiencia anterior, ¿no es cierto? Y la anterior, la de Renzo, la de Felipe, todos están hablando de hacer cápsulas, de hacer videos. Y la verdad es que esto, más allá de la pandemia, es algo que todos debemos aprender. Y lo tenemos que aprender para manejarlo. Porque como todo lenguaje, el manejo de un lenguaje significa poder. Y hoy día los chicos tienen que saber que ellos pueden decidir qué es lo que quieren ver, qué es lo que los demás pueden ver de ellos, cómo quieren ser vistos y qué quieren o no ver de su entorno. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo que debiéramos implementar como un aprendizaje para todos, no solamente para los estudiantes, sino también para el equipo docente, para los administrativos, para todos. ¿Ah? Eh, Ese fue obviamente uno de los primeros aciertos que ya, como decía Juan Carlos, lo vimos desde el año 2019. Manejar este lenguaje, aprenderlo y manejarlo para controlarlo.
Luego, el acierto fue tener a nuestros profesores en su salsa. O sea, imagínense un actor haciendo un video, el mismo, de sí mismo, poniéndose. Y también fue muy bonita la experiencia porque los chicos, viendo a los actores en sus pantallas, actuándoles directamente para ellos, fue muy bonito porque somos los primeros en hacer el ridículo, somos los primeros en exponernos, somos los primeros en cometer errores, y eso es muy bello aprenderlo así. ¿Ah? Eso hizo que obviamente los estudiantes, en la lógica de estos ejercicios permanentes que significaban aleatoriamente la revisión a la clase siguiente, con la respectiva retroalimentación, no solamente del docente, sino también de sus pares, hizo que los estudiantes se pusieran en el centro de sus procesos de formación. Ellos se hicieron cargo de cómo ponían a prueba lo que clase a clase iban aprendiendo. Y eso no fue suficiente para nosotros, sino que de qué manera nosotros desarrollamos opinión y juicio crítico respecto a cómo ellos ejecutaban precisamente sus aprendizajes. Fue este sistema de autoevaluación que creamos, que se hacía también clase a clase. ¿Para qué decirles lo que significó por fin tener un educandus propio? Piensen que nosotros somos una unidad de un curso, no somos un curso. Entonces, el tener un educandus propio, pese a que lo tuvimos una semana antes, ¿ah? Fue maravilloso en términos de la independencia y de la comunicación directa con nuestros estudiantes sin tener que mediar el profesor titular de cátedra. Vamos entonces a los desafíos. Los desafíos para nosotros son solo, bueno, como decimos que somos un parto, gracias a la intervención anterior, somos un parto de nuestras autoridades y de la visión universitaria respecto justamente a la innovación en materias de educación y de incorporación de otro tipo de metodología. Esperamos lograr la independencia de esta unidad como un módulo. Y yo creo que esto ya justamente por lo que hemos podido desarrollar hoy día, precisamente nosotros podríamos hacer un curso presencial y al mismo tiempo tener una unidad completa de lenguaje audiovisual, y se puede hacer una modalidad mixta, se puede hacer un minor, se puede hacer, la verdad es que es un área que solamente se amplía en términos de profundización y separar efectivamente la cátedra con los temas pertinentes a la cátedra. También esperamos, que es un tema de evolución de la educación, yo creo que todo esto que estamos planteando es un tema que se está discutiendo en todas las universidades. Para nosotros es vital exigir algún tiempo de cámaras encendidas. Ya lo tenemos más o menos diseñado para el próximo año, ya sea por partes puntuales, o sea, por exigencias puntuales en determinados momentos, o por partes de la hora sincrónica, que es fundamental que en este curso las cámaras de los chicos estén encendidas. Y tenemos algo modulado ya para el próximo año respecto a ir variando por segmentos del curso que van a ser avisados, ¿no es cierto? Un poco ya lo probamos este año, que van a ser avisados para que clase siguiente tiene que estar con la cámara prendida. Eso implica, ¿no es cierto?, toda una revisión de la universidad de asegurar, como ya lo decían nuestros colegas, la conectividad. Es un tema no solamente para los estudiantes, sino también para nuestros profesores. También, esto ya sabemos que la universidad lo está discutiendo, con respecto a la grabación de las clases sincrónicas, y los incentivos perversos que esto tiene, ¿no es cierto? Eso no quita que nosotros dejemos a disposición los contenidos de cada una de nuestras clases, por cierto, pero la grabación de la clase sincrónica creemos que es algo que está jugando de manera nociva en los procesos de aprendizaje, en el sentido de no darle valor a esa clase en la cual ustedes han visto todos los profesores y especialmente los alumnos también
hacen esfuerzos importantes para hacerlas participativas, entretenidas, en fin, y sobre todo dinámicas en términos de la participación. Y este es un súper desafío para nosotros. Nosotros vimos que tenía que ver con una de las preguntas que le hicieron al grupo anterior. Nosotros en la actividad presencial, en el taller presencial, trabajábamos mucho en una unidad completa de generación de confianza, que tiene que ver con cómo los chicos se relacionaban, el trabajo en equipo, cómo van generando, ampliando el halo de confianza que permite justamente el desarrollo de estas habilidades que tienen que ver con las prácticas en todas las carreras disciplinares, en fin. Y nosotros ese es el gran desafío que suplimos este año, incorporando mucha temática testimonial, muchos casos de realidad, ideas, propuestas, proyectos, en fin, pero que tenían que ver con ellos. ¿Ah? Y yo creo que nosotros perfectamente el próximo año podemos desarrollar todo un submódulo o una subunidad que tenga que ver con mayor contención emocional de nuestros estudiantes, espacios que permitan que los chicos se expresen eh, personalmente a través de la pantalla.